La guerra del régimen comunista chino contra Estados Unidos se diversifica al proveer metanfetaminas y fentanilo a la población vulnerable por medios inimaginables. Por otro lado, una funcionaria del Comité de Natación de los Estados Unidos renuncia a su puesto en protesta a que un nadador trans compite contra mujeres. Y las políticas de encierro de los Estados Unidos, sumado a los mandatos de mascarillas, están creando una generación de niños que mostrarán un coeficiente intelectual más bajo y preocupantes signos de daño al cerebro social, según muestran estudios. Para finalizar, Connecticut pone en pausa un mandato que convertiría las mascarillas en un identificador visible del estado de vacunación del COVID-19 para los estudiantes atletas en todo el estado. A ti que buscas la verdad, bienvenido. Soy Laura Hernández y estás en Factor Sorpresa. ¡Comenzamos! Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades declararon en un comunicado de salud de emergencia emitido el 17 de diciembre del año pasado que las incautaciones federales de drogas sintéticas como las metanfetaminas y el fentanilo estaban aumentando en México, según las cifras oficiales de la Secretaría de Defensa del país. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver China en todo esto? Pues China y su hermosa gente nada. Pero el sanguinario régimen totalitario comunista chino tiene mucho que ver. Resulta que el fentanilo es una droga altamente adictiva y mortal de la que solo una dosis de 2 miligramos puede causar la muerte. Y las metanfetaminas son un estimulante altamente adictivo que afecta el sistema nervioso central. La mayor parte de ambas drogas llegan a Estados Unidos a través de los cárteles de México. Pero estos narcotraficantes no son autosuficientes para extender su reino de maldad por sí solos, a pesar de que, por ejemplo, las incautaciones del mortal opioide sintético fentanilo se dispararon un 525% en los primeros 3 años del actual gobierno socialista de México, que asumió el 1 de diciembre del 2018 en comparación con los 3 años anteriores, según las cifras emitidas por la misma Secretaría de la Defensa Nacional de México. Entonces, ¿de dónde se abastecen estos cárteles de la droga? Al parecer, todo lo importan de China. Recordemos que la mala fama que se ha hecho a México no tiene nada que ver con la verdadera historia de depravación de la política norteamericana, que en un principio toleraba los cultivos de opioides en California, pero decidieron que era mejor que México cultivara las drogas. De acuerdo a la investigación de Iván George Paulo Volli en México entre 1888 y 1911, las cantidades de opio importado oscilaron entre casi 800 kilos y cerca de 12 toneladas. El consumo de opio en forma de laudano, es decir, una mezcla de opio de alta calidad, alcohol del 30 y azafrán y esencias de canela y clavo, y otros compuestos opiáceos, era legítimo y usual. De hecho, en el estado de Sinaloa, datos estadísticos de 1886 consignan ya desde entonces la existencia de la adormidera blanca, también conocida como amapola blanca, rica en morfina entre la flora de la región. Es por esto que las autoridades de Estados Unidos en la década de 1920, al criminalizar las drogas, autoridades principalmente de California y gobernantes mexicanos, esta información, de acuerdo con Alberto Cedillo, autor del libro Los nazis en México, con documentación de archivos secretos recientemente puestos a la luz de México y Estados Unidos, permitieron a los socialistas alemanes o simpatizantes de ese movimiento de diversos países, Alemania, México y Norteamérica, tales como el actor Errol Flynn, inundar Estados Unidos de marihuana y otros estupefacientes o psicotrópicos para financiar con las ganancias del comercio de la droga los planes bélicos socialistas y sostener el espionaje político del comunismo en los más altos círculos de la política nacional. Para conocer más acerca de esta historia intrincada de que no son Colombia y México los villanos de la película, sino ahora el régimen totalitario comunista chino en contra de Occidente,
Les recomiendo algunos libros y artículos de divulgación científica que no salen, por supuesto, en los medios masivos de comunicación, como los publicados por Luis Astorga en el texto El siglo de las drogas, o también Joan Grillo en El narco, Insights, Mexico Criminal Insurgents. Este problema de las drogas viene entonces desde la primera guerra del opio entre 1839 y 1842 entre los narcotraficantes del Imperio Británico con los mandamases chinos. Y 150 años después, ahora el régimen comunista chino, después de aprender las malas mañas de los occidentales sin escrúpulos, es quien pretende destruir nuestras sociedades a través del consumo de estas drogas. Según un análisis de los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, realizada por la Asociación sin fines de lucro Familias contra el Fentanilo, la sobredosis de esta droga fue la principal causa de muerte en adultos entre 18 y 45 años el año pasado, superando al suicidio, los accidentes de tráfico y la violencia armada. Mientras tanto, las muertes por sobredosis relacionadas con la metanfetamina casi se triplicaron del 2015 al 2019 entre los adultos de 18 a 64 años en los Estados Unidos, según un estudio del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, el NIDA, que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud. Pero ¿por qué los comunistas chinos ahora buscan aliados narcotraficantes en todos los países para introducir, estos precursores de drogas sintéticas a los Estados Unidos? Bueno, pues porque el fentanilo fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, para tratar el dolor agudo, normalmente en pacientes con cáncer avanzado antes de prensarlo en pastillas o mezclarlo con otros narcóticos para aumentar su potencia. Así que para alertar de esta crisis, la directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, el NIDA, la doctora Nora D. Volkow, una de las autoras del estudio, dijo lo siguiente: estamos en medio de una crisis de sobredosis en Estados Unidos y esta trágica trayectoria va mucho más allá de una epidemia de opioides. Además de la heroína, la metanfetamina y la cocaína, se están volviendo más peligrosos debido a la contaminación con fentanilo altamente potente y el aumento de los patrones de consumo de mayor riesgo, como el uso de múltiples sustancias y el uso regular. Así que cada vez que escuches a alguien decir que México o Colombia son los reyes de la droga, muy probablemente estos desconozcan el manejo geopolítico de las drogas para destruir el tejido social como estrategia comunista. Y en otras noticias, la funcionaria del Comité de Natación de Estados Unidos, Cynthia Millen, renunció en protesta por la participación del joven Will Thomas, la nadadora transgénero Lia Thomas, en las competiciones femeninas, y dijo en su carta de renuncia que no va a respaldar una abominación. Esta carta que envió a USA Swimming les recordó que ella, Cynthia Millen, ha sido una mujer íntegra que ha estado involucrada en el deporte durante aproximadamente 30 años y se lamentó diciendo lo siguiente: les he dicho a mis compañeros que ya no puedo participar en un deporte que permite que los hombres biológicos compitan contra las mujeres. Esto según lo informó la revista Swimming World. Millen también dijo lo siguiente: todo lo bueno de la natación está siendo destruido. Si Lia apareciera en mi plataforma como árbitro, que ella estuviera como árbitro, apartaría al entrenador y diría: Lia puede nadar, pero Lia puede nadar en exhibición o en una prueba contrarreloj. Lia no puede competir contra esas mujeres porque no es justo. Y ante esta veraz carta, la USA Swimming no ha dado una respuesta pública. Como sabemos, pues ya tuvimos un video al respecto, Will Thomas, de 22 años, ahora llamada Lia Thomas, integrante del equipo de natación de mujeres de la Universidad de Pensilvania, recientemente batió 3 récords femeninos en natación de estilo libre. Podría ser una aspirante al título de Asociación Nacional Atlética Universitaria en unos meses, pero
Este joven Stoneman, que ahora es una mujer trans, anteriormente era miembro del programa de natación masculina. Y aprovechando que las normas de la NCAA permiten a las mujeres transexuales competir en los equipos deportivos femeninos, este chico se sometió a una supresión hormonal. Esto lo cuenta la misma revista Swimming World. Y bueno, así que el chico o la chica, o bueno, Lia, que de hecho es Leo, presentó las pruebas hormonales y la aprobación clínica del médico a la NCAA y lo aprobaron para competir entre chicas. Entre las críticas a estos procedimientos se encuentran una publicación contundente del 19 de diciembre escrita por John Lund, editor en jefe del Swimming World, la revista de natación más prestigiosa de Estados Unidos. Lund escribió que Thomas calificó para el equipo de mujeres después de tomar supresores de testosterona durante apenas un año, que es el requisito mínimo de la NCAA para permitir que los atletas transgénero biológicamente masculinos compitan como mujeres. Él dijo que esta norma no es lo suficientemente estricta para crear una igualdad de condiciones entre Thomas y las mujeres biológicas con las que compite. La ventaja de Thomas de la pubertad masculina no se ha reducido lo suficiente. El hecho es que durante casi 20 años desarrolló músculo y se benefició de la testosterona producida naturalmente por su cuerpo. Esa fuerza no desaparece de la noche a la mañana ni con un año de supresores. Esto lo escribió Lund y la controversia sigue, pues el personal editorial del Swimming World declaró el 24 de diciembre que las marcas de Thomas demuestran una ventaja competitiva debido a la pubertad masculina y a los años de producción de testosterona. Veamos en qué acaba la vida de este joven que la sociedad decadente toma como experimento social y ojalá cada vez más ciudadanos tomen una postura recta como Cynthia Millen del Comité de Natación o como John Lund, editor en jefe del Swimming World. Hacemos una breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy y suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. También te recuerdo que compartir nuestro contenido con familia, amigos o en tus redes sociales impulsa mucho a nuestro canal y lo hace más visible para más personas, ya que cuando compartes obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Así que por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos con el noticiero. ¿Han escuchado ese meme que dice «éramos felices y no lo sabíamos»? Pues esa frase viene de vez en cuando a mi mente cuando miro alrededor y veo todos los estragos que la pandemia ha traído. O sería mejor decir, por la forma en que aprovecharon muchos gobiernos totalitarios para usar esta pandemia y someter a sus ciudadanos con terribles restricciones, mandatos, vacunas obligatorias, encierros, violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, el daño que están causando a las futuras generaciones de adultos, el daño que están causando a nuestros niños. En uno de los episodios del programa The Nation Speaks de NTD, trataron el tema de los pequeños en tiempos de pandemia. Y una de las entrevistas fue con el psiquiatra clínico de niños y adolescentes, el Dr. Mark McDonald, quien dijo que las recientes políticas de encierro de los Estados Unidos y los mandatos de mascarillas están creando una generación de niños que mostrarán un coeficiente intelectual más bajo y preocupantes signos de daño al cerebro social. En la entrevista, el doctor citó el estudio del 11 de agosto de la Universidad de Brown, que encontró que los niños nacidos durante la pandemia tienen un rendimiento verbal, motor y cognitivo general significativamente reducido en comparación con los niños nacidos antes de la pandemia. El Dr. McDonald asegura que las mascarillas, las clases vía Zoom y los mandatos de encierro han llevado a los niños a una privación general del contacto social y esto ha causado un daño cerebral a los jóvenes. Luego también entrevistaron al profesor Carl Heneghan, director del Centro de Medicina Basada en Evidencia de la Universidad de Oxford. Él citó evidencia de que las restricciones pandémicas y el miedo que infundimos en los chicos
ha llevado al empeoramiento de los problemas psicológicos. Según un estudio del profesor Henehan, 8 de cada 10 niños y adolescentes informan un empeoramiento de la conducta o cualquier síntoma psicológico o un aumento de los sentimientos negativos debido a la pandemia del COVID-19. Su estudio informó que los cierres de escuelas contribuyeron a aumentar la ansiedad, la soledad y el estrés, y que los sentimientos negativos debido al COVID-19 hayan aumentado con la duración de los cierres de las escuelas, encontrando que el deterioro de la salud mental es peor en las mujeres y los adolescentes mayores. Estos últimos, según el estudio, les fue peor que a los niños menores, ya que los adolescentes se enfrentan a la presión social, además de que son más conscientes de los mensajes que se transmiten a nivel mundial sobre el virus. Y bueno, el profesor dice que el primer paso sería ayudar a los chicos a reducir el miedo y la ansiedad en torno al COVID, ya que ellos son la población con menor riesgo de contraer este bicho. Dijo lo que muchos de nosotros creemos, que cerrar áreas como las escuelas fue un error. Y bueno, no solo ellos lo dicen. Según un estudio del 20 de diciembre, los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos también mostraron que las visitas relacionadas con la salud mental en el 2020, cuando se impusieron por primera vez las restricciones pandémicas, aumentaron en un 24% en niños de 5 a 11 años y 31% en jóvenes de 12 a 17 años en comparación con los datos del 2019. Sin embargo, siempre habrá quien levante la voz y haga frente a las injusticias. En este caso, pues lo pudimos ver con los padres de familia, que son conscientes de los daños que se le están causando a sus hijos y están levantando la voz por ellos. Tal es el caso de los padres de Virginia, que nos han demostrado que no importa que sean llamados terroristas domésticos, ellos están dispuestos a darlo todo en pro de la seguridad de sus hijos. Por su parte, el estado de Connecticut se ha posicionado a favor de los menores, al menos hasta ahora, ya que suspendió temporalmente un nuevo mandato deportivo escolar. Un mandato que realmente habría convertido las mascarillas en un identificador visible del estado de vacunación del COVID-19 para los estudiantes atletas en todo el estado. Esto me hizo recordar los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en donde Hitler obligó a los judíos a portar la estrella de David en sus ropas para ser identificados y posteriormente capturados y llevados a los campos de exterminio. Bueno, esta política fue desarrollada por el Departamento de Salud Pública de Connecticut y la Conferencia Atlética Interescolar de Connecticut, el organismo rector de los programas atléticos escolares del estado. De ser implementada, lo que harían es mantener con mascarilla a los estudiantes atletas no vacunados, y los estudiantes que sí estén vacunados tendrían la opción de no usar mascarillas durante las competencias deportivas. El 22 de diciembre, la comisionada de Salud Pública de Connecticut, Manisha Yutani, dijo que la regla de las mascarillas tuvo que retirarse debido al rápido aumento en las tasas de casos comunitarios del COVID-19 y la aparición de la nueva variante que se considera más contagiosa. Sin embargo, algo que remarcó es que esta norma no solo convertiría las escuelas en un entorno discriminatorio, sino que también sería como un castigo para los estudiantes que ya de por sí luchan contra el estrés psicológico. Y es que, como ya lo dijimos anteriormente, según Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el país ha experimentado un aumento en las visitas al Departamento de Emergencias relacionadas con la salud mental entre los niños, sobre todo de los 12 a los 17 años. Esperamos que estas locas directrices no solo queden en pausa, sino en el olvido, y que el estado de Connecticut, no solo el estado, sino todo el país de los Estados Unidos, pueda ver que estos mandatos irracionales están dañando profundamente la salud mental de los pequeños.
Bien, con esta nota llegamos al final de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Te vamos a dejar los links en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu tiempo y por tu apoyo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.